Bé, si posem ràtios de treballadors a Catalunya és de 1,3 interns per un treballador. Parlem de la situació i de què està passant a les presons de Catalunya i què es demana al nou conseller, el senyor Ramon Espadaler. Per què estan augmentant aquestes pressions? Per què hi ha aquest clima de violència? On són les millores, si és que hi ha millores? I parlem del tema amb el senyor Alberto Gómez, que es responsable de presons del sindicat CESIF, el sindicat de presons CESIF. Alberto, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Cruz. Gracias por estar aquí con nosotros, Alberto. Bueno, estudiando unos datos que dices, es que no estamos hablando de nada nuevo, es nada nuevo bajo el sol, pero sigue siendo igual de grave, con el punto gravísimo del asesinato de Nuria. Sí, la verdad que mejor introducción que has hecho es imposible. Te estaba escuchando y decía, bueno, pues sí, voy a tener que añadir muy poco más porque verdaderamente lo que tú has descrito es exactamente lo que está pasando. Quizá el único matiz que dices que llevamos un año, bueno, llevamos 6, 7, 8 años muy complicados, pero claro, la gota ha sido el brutal asesinato de Nuria. Entonces las situaciones en las prisiones, pues claro, ahora es muy pronto para valorar la incidencia que va a tener el nuevo conseller, la nueva secretaria de Mesuras Penals, la señora Elena Pérez, porque no llevan tiempo en el cargo como para poder valorarlo. Sí que es verdad que sus primeras declaraciones de intenciones pues nos abre un poquito la ventana, ¿no? Para ver que al menos intención tienen, o por lo menos ya han advertido que hay un problema dentro de las prisiones catalanas. Entonces, ahora lo que toca es que todo lo que dicen que quieren hacer se acabe transformando en hechos, y eso es lo que estaremos expectantes y colaboradores en todo momento. Alberto, ¿y qué se tiene que hacer para al menos mejorar la situación? Sí, para mejorar la situación, y esto también es un discurso mío ya desde hace años, hay que aumentar la seguridad. Y eso está demostrado, hay que aumentar la seguridad, también es una cuestión de envejecimiento de la plantilla, de falta de personal, todo y que ahora ha habido un incremento, de modernizar instalaciones obsoletas como pueden ser el Brians 1 o Ponent, pero todo esto pasa por dotarnos de más seguridad, reconocimiento como agentes de la autoridad, que esto ya tiene que venir por parte de Madrid, del Congreso. Lo que no puede ser es que nosotros no podamos garantizar nuestra integridad física, por supuesto tampoco la de los internos, y que ese porcentaje mínimo de perfil de interno que no tiene ninguna intención de reinsertarse, porque hay entre un 5% y un 10% de perfil que no tiene ninguna intención de reinsertarse, y el problema no es que ellos no quieran hacerlo, es que no dejan a los que verdaderamente sí que quieren, y es cuando se crean estas situaciones conflictivas. Has dado datos de incendios, de tentativas de suicidio, de sobredosis. Piensa que esos números podrían estar ahora en el lado de los muertos o fallecidos dentro de la prisión, y quien les ha salvado ha sido un funcionario o funcionaria de prisiones o un sanitario o sanitaria. Es decir, primero de todo, vamos a dotarnos de más seguridad, vamos a ser valientes, vamos a implementar los aerosoles, que el señor Calderón unilateralmente decidió dejar fuera la prueba piloto, que se había comprometido por escrito a hacerla, y vamos a hacer que las prisiones vuelvan a ser un sitio seguro en el aspecto regimental, sin dejar de lado el aspecto tratamental, pero que la parte regimental recobre el peso que ha perdido. Claro. ¿Habrá mejoras o empiezan a verse mejoras con el nuevo gobierno o no? Es lo que te decía, es muy pronto. Muy pronto todavía, ¿no? De momento, el hecho de que se haya modificado la circular esta que permitía a internos con perfil de asesinato, delitos de sangre, que no han hecho programas dentro de la prisión, que no demuestran un buen comportamiento, que incluso tienen hasta problemas con el resto de población reclusa, puedan trabajar en talleres productivos o en cocinas, que es donde se utilizan utensilios peligrosos, pues eso ya es un paso, pero claro, es que es tan lógico. Yo a mis amigos que no tienen ni idea de prisiones se lo explico, y bueno, y la verdad es que no dan crédito que un recinto que debería ser seguro no lo sea. Entonces no ha dado tiempo todavía a valorarles, pero bueno, la declaración de intenciones pinta bien. ¿El aumento de agresiones y ese clima de violencia es precisamente por esa falta de personal a la que hacíamos referencia? No solo por eso, no podemos escudarnos siempre en la falta de personal. Es que sí, que es un problema, pero esto se debe a la tendencia de los últimos años, con primero la señora Capella y luego la señora Ubasart, ha sido
intentar blanquear una institución que no deja de ser, pues eso, es una prisión. Y lo que pasa dentro, por mucho que queramos hacer que sea lo más happy flower posible, pues muchas veces no es posible hacerlo. Todos queremos que el contacto con la prisión no sea un impacto tan agresivo, y si eso es perfecto, pero hemos de entender que estamos en un medio hostil, en un medio donde hay muchas situaciones complicadas de lidiar, de torear. Cuando entró la señora Ciuró, ahí hubo otra vez ese soplo de aire fresco, pero que luego volvió un gobierno de Esquerra Republicana y nos tumbó todas las esperanzas. Y la verdad es que todo pasa por cambiar esa política penitenciaria. El sistema penitenciario catalán se tiene que revisar de arriba abajo. Ya no es un modelo de éxito que debamos estar orgullosos de ir diciendo por España, por el resto de países de Europa, que nos tienen que copiar. Está obsoleto, está en fallo técnico, y se tienen que revisar todos los protocolos. Entonces, con todo eso, haciendo un análisis exhaustivo y colaborando todos los colectivos que trabajamos dentro de la prisión, dotaremos de más seguridad, que es lo que decía, y ahí a lo mejor eso, y junto pues con más personal, junto con que seamos reconocidos como agentes de la autoridad. Eso parece una cosa clave, ¿no? Que seáis reconocidos como agente de la autoridad. Bueno, yo lo veo como un punto clave en todo esto. Y es otra cosa que cae por su propio peso dentro de la lógica. Que quien tiene que impartir autoridad no sea reconocido como agente de autoridad. ¿Se reducirá el 100% de agresiones? No. ¿Se minimizarán? Pues esperamos que sí, porque no deja de ser un método de, bueno, pues de que el interno, antes de agredirlo, se lo vaya a pensar. Y también lo que te decía al principio, la implantación de los aerosoles. ¿Acabará con el 100%? No. Ni vamos a ir los funcionarios con un aerosol en el bolsillo disparándole a diestro y siniestro. O sea, no es eso. No es eso. Si somos profesionales, si somos un cuerpo muy formado. Hay una cosa que me llama la atención, Alberto, es que hay sprays, algunos sprays de uso civil que lo pueden usar. Hay algunos legales que están homologados, pero que curiosamente no se pueden utilizar por ejemplo, en prisiones. Bueno, fíjate, hace escasos con el 11 de septiembre, con la diada, ¿sí? Mossos d'Esquadra tiraron gases lacrimógenos a los manifestantes que estaban delante de en la periferia del Parlamento. Es decir, que entendemos que sea un utensilio que se puede utilizar contra la población civil, pero sin embargo no entendemos que sea un medio coercitivo, que está legal, que está aprobado y regulado en el reglamento penitenciario, para que un funcionario de prisiones se pueda defender de una agresión. Es que además el porcentaje que evitaríamos sería escandaloso, sería muy grande el porcentaje de agresiones que evitaríamos. Entonces, la opinión pública un poco también le falta un poco de información, y la que le llega muchas veces está dosificada o mal utilizada por parte de asociaciones que tienen un marcado perfil antifuncionario. Pues Alberto Gómez, responsable de presons del sindicat CESIF, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable. Gràcies a vosaltres, com sempre. Doncs ja veieu, aquesta és la situació.